Esto es Teletún y tu voz. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una invitada especial. Llega desde Texas y es conocida como la abogada extraordinaria. Ustedes se preguntarán por qué. Es que ha resuelto realmente casos extraordinarios. Le damos la más cordial bienvenida a Tessie Ortiz. Bienvenida, Tessie. Gracias por estar aquí en Teletún y tu voz. Gracias, Carlos. Naciste en México y estás aquí no hace mucho tiempo en los Estados Unidos. Pues tengo casi 9 años en Estados Unidos. Soy abogada en México y también soy abogada licenciada en Estados Unidos. ¿Y cómo en tan poco tiempo una profesional puede licenciarse? Me imagino que no fue tan fácil para ejercer aquí en los Estados Unidos. Correcto, no fue fácil. Estudié primero aquí 1 año y luego también tomé la barra de abogados de Nueva York para poderme licenciar y afortunadamente pues pasé la barra de abogados y pues me revalidaron mis estudios y pues tengo licencia para practicar aquí y allá. ¿Por qué le dicen a la abogada Tessie Ortiz la abogada extraordinaria? Carlos, yo creo que fue un apodo que me pusieron precisamente por los casos extraordinarios que se me presentaron. En realidad, los casos son los extraordinarios. Por ejemplo, tuvimos un caso de bullying, un caso que una chica fue acosada realmente. O sea, fue terrible el acoso del cual era sujeta en la escuela. Y gracias a ese bullying, ella y sus padres pudieron alargar su estancia en el país. Podemos decir que es uno de los pocos o el único caso de acoso que fue resuelto a favor aquí en Estados Unidos. No conocemos de algún otro, sin embargo, arregló por lo que se conoce como visa U, que es para víctimas de ciertos crímenes. En este caso, el bullying no está considerado en sí como un crimen, pero lo equiparamos a alguna actividad similar y afortunadamente nuestros argumentos fueron validados por migración y pudo obtener su estatus migratorio. Ella y sus padres. Además, si hubiera tenido hermanos menores de 18 años, también los hermanos hubieran podido arreglar con ella. Tessie, permíteme compartir esta noticia con nuestros amigos televidentes. El presidente Barack Obama pasó a la ofensiva con un combativo discurso sobre el Estado de la Unión en el que pidió a sus rivales respaldar recientes iniciativas que buscan favorecer a los inmigrantes. Para resaltar sus recientes acciones en el tema migratorio, el presidente invitó al palco presidencial a Ana Zamora, una joven que llegó al país ilegalmente, pero se benefició con una orden ejecutiva que frenó su deportación. Usando un tono desafiante, el presidente prometió vetar cualquier ley que pretenda deshacer las iniciativas que anunció el año pasado y en el 2012 que favorecieron a personas como Zamora y a otros 5 millones de indocumentados. ¿Qué opina sobre el discurso del Estado de la Unión del presidente Obama, específicamente sobre el tema de inmigración, que es tu especialidad? Bueno, excelente, para mí fue un excelente discurso y dejó muy claro que no va a firmar ninguna ley que contravenga lo que él ya estipuló en sus acciones ejecutivas. Para que una ley pase, tiene que pasar por ambas cámaras, pero además tiene que ser firmada por el presidente. Y él ha dejado claro que no va a firmar ninguna ley que eche para abajo lo que él ya aprobó en noviembre de este año. ¿Podríamos decir que se trata de un pataleo político de los republicanos y que no va a pasar de eso? Bueno, yo creo que es eso, un berrinche político, y eso espero que sea. Él está muy confiado, él ha dicho, la Casa Blanca, los voceros han dicho que va a pasar, ya estas regulaciones van a estar listas, las que modifican un poco la acción diferida de los jóvenes para febrero y la de los padres para mayo. Entonces, en febrero y en mayo respectivamente ya se pueden iniciar los trámites. Hay gente que está siendo sorprendida por pseudos profesionales en derecho que hacen que ya inicien el trámite y les están pidiendo dinero. No se puede hacer ningún trámite todavía. No, todavía no están ni siquiera las formas listas. Pueden empezar a prepararse, preparar documentación, irla acomodando, pero no se puede archivar absolutamente nada de los cambios nuevos para la acción ejecutiva de jóvenes, la acción diferida para jóvenes y tampoco para la acción diferida de los padres. Los inmigrantes se hacen preguntas frecuentes. Vamos a compartir contigo alguna de ellas. ¿Un residente permanente legal en los Estados Unidos puede ser deportado si es que comete un crimen? Así es, Carlos. Hay ciertos delitos que hacen deportable a los residentes permanentes.
obviamente delitos graves pueden hacer deportable a un residente permanente. Se fijan sobre todo en los primeros 5 años de la residencia de una persona. Un delito menor cometido durante los primeros 5 años de una residencia puede ser fatal. Y dependiendo de la clasificación del delito, afecta o no afecta para una deportación. Por eso yo digo que cuando califiquen para la ciudadanía americana, no lo duden, háganse ciudadanos. Un ciudadano no es deportable, un residente sí. ¿Y es posible defenderse con éxito en algún proceso de deportación? A veces sí y a veces está indefendible el caso. Entonces sí tienen que buscar el consejo legal de un abogado y además sí chequen también la reputación del abogado para ver si es posible, porque es que hay veces, Carlos, que es indefendible. O sea, hay veces que no se puede ganar el caso porque la ley simplemente lo estipula que ese tipo de casos no se puede pelear, por ejemplo. Entonces, dependiendo del delito, dependiendo de por qué estamos en procedimiento de deportación, a veces se puede hacer algo y a veces no hay nada que se pueda hacer. En todo caso, como recomendó la abogada, la mejor alternativa, la mejor vía es hacerse ciudadano de los Estados Unidos. ¿Hay enfermedades por las cuales a un posible inmigrante, a una persona que decida venir a los Estados Unidos, se le impide el ingreso? Hay enfermedades que sí, sobre todo por salud pública, son enfermedades muy contagiosas, pero también si migración cree que van a representar una carga pública por su enfermedad. Entonces, por eso pasan por un examen médico. Es el médico el que decide si la enfermedad representa un peligro o no, dependiendo del código de migración. Y también si el oficial de migración piensa que por su condición física va a representar una carga pública, hay formas en las que el inmigrante puede sobrepasar esos problemas de salud. ¿Y qué pueden hacer las personas que tienen a un familiar en un centro de detención de ICE y quieren sacarlo bajo fianza? Ok, es importante que sepan que si los llegaran a detener, la primera persona que puede hacer algo por ella misma es la persona a la que detuvieron. Es un oficial de ICE el que tiene toda la discreción de dar fianza o no dar fianza, o dejarlo salir con un grillete, por ejemplo, o dejarlo salir a palabra nada más. Es el oficial de migración a cargo del caso de ICE que puede decir doy fianza o no doy fianza. Un juez no da fianzas, el que da la fianza es el oficial de migración. Por eso yo les digo, pórtense muy humildes, educadamente, díganle su situación en el país, díganle cuántos años llevan en el país, si tienen hijos residentes o ciudadanos, alguna condición médica de sus hijos, alguna condición médica de ellos mismos o de sus esposos, para que el oficial de migración tenga más argumentos para dejarlos salir, ya sea con fianza o sin fianza. Y si no los dejan salir, tomen su alien number, el alien number que empieza con A y es de 8 o 9 dígitos, para que se lo puedan dar a un abogado y sea más fácil localizarlos. Y consulten a un abogado para ver si es posible alguna vía, además de una salida voluntaria o una deportación, porque hay veces que desafortunadamente su mejor opción, es firmar una salida voluntaria. Hay veces que no deben de firmar salida voluntaria, entonces si no pueden salir, que un familiar vaya y le presente el caso a un abogado de migración especialista para ver si les conviene firmar o no la salida voluntaria. Nadie se mueva, volvemos con Teletún y tú, tu voz.
Y aquí en Teletuli Tu Voz seguimos conversando con la abogada Tessie Ortiz, abogada extraordinaria, así la conocen, ya nos explicó por qué. Hay otra pregunta, en la forma N400, abogada, hay una parte donde se pregunta el número de viajes que el inmigrante realizó fuera de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si al momento de llenar la forma N400 se omite algún tipo de información con respecto de un viaje? Ok, la forma N400 anterior sí pedía los viajes desde que son residentes. O sea, si llevaban 15 años de ser residentes, pues tenían que enumerar todos los viajes. La nueva solamente durante los últimos 5 años. Y esto, Carlos, es porque quiere asegurarse en migración que no han dado viajes por más de 6 meses consecutivos fuera del país, porque cuando un residente viaja por más de 6 meses consecutivos, se presume que abandona su residencia permanente, que ya no vive en Estados Unidos. Yo les digo a las personas, si no se acuerdan específicamente de fechas y de los viajes, pongan ahí una anotación que es aproximada a las fechas, que son pues a su mejor entendimiento de lo que se acuerdan. Y siempre básense, si pueden, en su pasaporte, si tienen los sellos de entrada y salida. Algunas veces, sobre todo si van a México, pues no se los sellan rigurosamente, pero traten de fijarse en los sellos que tienen en el pasaporte y, bueno, tratar de hacer memoria lo mejor posible. ¿Puede una mujer abusada, acosada sexualmente o víctima de violencia doméstica pedir una residencia permanente? Bueno, todo depende, Carlos, depende de la situación migratoria de cada mujer o de cada persona, porque nosotros les hemos arreglado a hombres que han sido abusados domésticamente también. Y todo depende de cómo llegó al país, cuántas veces entró, la han detenido o no la han detenido. Hay 2 rutas para arreglar por violencia doméstica, ya sea a través de la ley que se conoce como VAWA y también por la famosa visa U, que también es para víctimas de ciertos crímenes. El VAWA tiene específicas reglas, por ejemplo, el abusivo tiene que ser residente o ciudadano, el abusado no tiene que tener ciertos, por ejemplo, no entró y salió, no tiene deportaciones anteriores. La visa U es un poquito más flexible en lo que perdona, no debe de tener, el abusivo no tiene que ser residente o ciudadano, puede ser indocumentado, pero las reglas son diferentes y a veces pueden arreglar por un lado y no por el otro, y hay 2 vías que se puede manejar, pero para la visa U se necesita la firma de la autoridad correspondiente de investigar los hechos. Y tengo aquí una pregunta de último momento. Una persona que ya es residente legal aquí en los Estados Unidos y que ya aplicó para la ciudadanía, pero tiene una situación coyuntural y tiene que viajar al extranjero durante el proceso. ¿Eso es posible o le complica durante la aplicación en el proceso? No, claro que puede viajar, no hay ningún problema. Lo único que sí es que hay que estar pendiente de la cita para huellas digitales y de la entrevista con migración. Si por algún motivo no puede acudir a la cita de huellas o a la entrevista con migración, hay que hacerle saber a migración para que reprogramen la cita. Pero sí puede viajar. En todo caso, ese no sería ningún impedimento porque esa es la preocupación de la gente, que ya envió la solicitud, ya la aplicación está en proceso, pero hay algo fortuito que hace que tenga que viajar, que tenga que salir de Estados Unidos. No. El tener una ciudadanía pendiente para nada nos impide viajar fuera del país, no. ¿Por qué es importante, Tessie, ya para terminar esta entrevista, sabes que el tiempo en televisión es corto, por qué es importante contratar los servicios aquí en los Estados Unidos de un abogado especializado? Mira, Carlos, yo lo pongo como ejemplo, yo que soy madre y tengo una niña, cuando mi hija se enferma, para mí lo más importante es que mi hija esté sana, que esté bien. Yo no buscaría la ayuda de un curandero si se enferma mi hija o de alguien que no sea profesional en el área de medicina. Es lo mismo. La estancia en el país se puede ver afectada por la mala representación de la persona que nos quiere ayudar, aunque tenga muy buenas intenciones. Yo siempre he dicho, verifiquen que sean abogados licenciados para practicar en Estados Unidos, para que puedan darles una buena representación, porque si no es como llevar al niño con el curandero o con el brujo para que nos lo cure. Y definitivamente el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Correcto. Tessie Ortiz, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Vienes desde Texas y quisiera que le contemos ya, finalizando esta conversación, acerca de tus proyectos. ¿Hay la posibilidad de una oficina en Tulsa?
Hay la posibilidad, pero mientras abrimos la oficina en Tulsa, podemos darles una tarjeta de regalo a la gente que vaya de Tulsa, se va a la oficina de Oklahoma City, que aparte queda bien cerquita, se va a dar la vuelta con la familia, y le damos una tarjeta de regalo para que pague su gasolina. Tessy, muchísimas gracias una vez más y seguiremos en contacto. Gracias, Carlos.